Vamos a dar la bienvenida esta mañana a nuestra invitada. Me da mucho gusto, ¿verdad?, recibirle cada que puede, por supuesto, porque está muy ocupada. Y pues vamos a aprovechar porque en realidad hay bastantes temas que debemos de abordar desde el punto de vista del análisis jurídico, pero también político, ¿verdad? La licenciada Tania Pastor esta mañana con nosotros. Ella es abogada de la República en el libre ejercicio de la profesión y por supuesto también analista política. De las buenas, digo yo, ¿verdad? Porque pues aquí se cuentan con las manos, ¿verdad? Unos pues llevan agua para su molino y cuando se trata de decir las cosas como son o de ver las cosas con la realidad y la objetividad que se debe, pues ya ve, le tiran pedradas a la gente, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, aquí comenzando una semana productiva, ¿verdad? Sí, un mes pues sí. patrio. Sí, un y mes. saludando aquí a toda Muchos la se alegran audiencia de que las llega, cosas como son. sí, muchos se alegran que llega septiembre porque dicen, pasando septiembre, ya se acabó el año, dicen, ¿verdad? Ya hace rato se siente que el año ya pasó, cada vez pasa más rápido, Sí, ¿verdad? pues sí. Que la exposición quizás la perciben algunas personas diferenciada, no porque no hayan estado expuestos al mismo nivel con medios, sino más bien al rango del nivel de diputado que era cada uno dentro de cada fracción, porque estamos hablando en el caso del diputado Romero de un ex primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, sí, un ex jefe de fracción legislativa, un diputado que no era cualquier diputado, que tiene una trayectoria larguísima, una trayectoria para bien o para mal, pero que ya data de mucho tiempo atrás, que ya se le conoce y que de cierta manera hay un reproche muchísimo más grande. El reproche, por supuesto, contra cualquier padre de la patria es y debe ser de cualquier ciudadano grande, independientemente de los males que hagan, porque al final los funcionarios públicos tienen a su cargo la cosa pública. Entonces, el reproche de la ciudadanía, así como es el reproche del Estado, el reproche penal, que es más alto, es más grande, más enérgico hacia ellos, también nosotros como ciudadanos debemos repudiarlos igual. Lo que sucede es que no se le puede pedir a la gente que repudie de todo. Repudiamos a todos los corruptos por igual, pero hay unos como que ya traen su historia más larga, tienen un poder más grande y pues entonces cae más mal. Es natural, pienso yo, y a eso se debe que haya una sobreexposición de lo que le sucedió, porque es que además fue sacado de la Asamblea Legislativa, las circunstancias fueron diferentes. El otro diputado no estaba en la Asamblea Legislativa, estaba ya desaforado, pero no estaba tampoco en su casa, ¿verdad? Al parecer, no lo sé. Lo cierto es que se le expuso en todos los medios y todos los medios le dieron el nivel de exposición que quisieron. A menos que el presidente controle todos los medios del país, él controló el nivel de exposición. Yo no creo que eso sea cierto. Creo que se debió más bien a la calidad o al nivel del diputado dentro de la fracción y a lo que representa en el país, en la política, de acuerdo a la historia que él mismo escribió para que la gente lo quiera o lo repudie ahora. Supongamos, porque tampoco podemos afirmar que hubo mala fe, pero asumamos que es cierto que se sorprendió la buena fe del jefe de fracción. Del jefe, sí. No se puede permitir un solo caso más de esos, porque entonces ya no es un error. Yo 2 veces la misma piedra, ya la segunda no es error, ¿verdad? Ya es decisión. Sí. Entonces ahí es donde debe tenerse bastante cuidado y nosotros como ciudadanos estar bastante vigilantes. Pero definitivamente sin las herramientas legales adecuadas, muy difícilmente, porque nosotros tenemos la cultura del que es más vivo. Y eso lo reflejamos en todo nuestro comportamiento, en todas las áreas. Si vamos a la calle a ver quién conduce, el que hace la fila es el tonto y el que se va a meter ahí adelante es el vivo. Sí. Entonces, esa cultura tenemos que trabajarla y esforzarnos todos. Uno, el presidente no va a ganar una guerra contra la corrupción solo. Yo creo que eso lo tenemos claros todos. Bueno, entonces, si queremos ganar, así como se ganan las pandillas en la corrupción, el presidente tiene que recibir la ayuda necesaria de todos los órganos de Estado y de todas las instituciones, especialmente las que están bajo su mando. 1. 2. El tema del juicio por enriquecimiento ilícito y la sección de probidad es tan antiguo que yo no estaría esperando ni esperanzada que dentro de la misma corte se va a resolver solito. Entonces tenemos que empujarlo todos. El enriquecimiento ilícito civil es un asunto y el enriquecimiento ilícito penal es otro tema aparte, que el enriquecimiento ilícito penal tiene como requisito de prejudicialidad que sea agotado el civil primero. Ahora,
se han, en mi opinión, inventado en el transcurso del tiempo de que mientras no esté finiquitado el civil, eso es cierto, que mientras no esté el civil no puede seguir el penal, pero que no procesan a nadie hasta que no finiquiten el civil, eso es una herramienta de impunidad utilizada burdamente en el pasado, porque el delito de lavado de dinero es un delito autónomo. Por ese delito pueden y podrán ser investigados todos los funcionarios a los que se les considere que ha cumplido con alguno de los verbos rectores que establece el artículo 4 de la ley de lavado de dinero, o 5 incluso. Entonces, ahí hay delitos o hechos generadores, delitos base para el delito, que son los que favorecen al cometimiento del delito de lavado de dinero. Nosotros nos vamos a la ley de lavado, el artículo 6 dice, el lavado se puede cometer a través de elevación de impuestos, a través de las estafas, a través de las administraciones fraudulentas, del narcotráfico, y le da la lista de delitos que pueden producir lavado de dinero o que facilitan, ¿verdad? Pero no necesitamos judicialmente probar la existencia de uno de esos delitos, sino que nada más tener indicios para procesar a alguien por lavado de dinero. Y yo no tengo que llevar probado condenado por narcotráfico a alguien para procesarlo por lavado de dinero después. Entonces yo no necesito tener condenado a alguien en enriquecimiento ilícito, ni en civil ni en penal, para procesarlo por lavado de dinero. Si como fiscal general se reúnen los indicios suficientes y mínimos para solicitar un antejuicio y desafuero, yo no necesito esperar el juicio por enriquecimiento civil. No puedo parar de reírme porque es que aquí se cree, cuando dice ofreció devolver, me quedo pensando, es que de verdad aquí nos han hecho creer que con devolver el dinero que se robaron, ya dejaron de cometer el delito. No, si es que el delito ya lo cometieron y tienen que ir a la cárcel igual, devuelvan o no devuelvan. A menos que sea uno de los delitos como la evasión de impuestos, que si se devuelve el dinero, o los casos de contaminación ambiental, que si se resarce el daño. Es decir, hay delitos en los que hay un perdón, llamémoslo así, si se repara el daño, porque para el Estado es más importante. Pero aquí los funcionarios, miren, es que sí, esta ONG, pero yo devolví el dinero. Es que el delito ya se cometió y salió después para otra ONG, ¿verdad? O miren, es que ya me prescribieron los 10 años que dice la Constitución. Entonces, pues sí, ya estuvo, ¿verdad? O yo ya justifiqué en probidad. Sí, todos sabemos que probidad en este momento no es realmente eficiente. Entonces, esas justificaciones uno dice, no, es que se justificó en probidad, o si ya le prescribieron los 10 años, no, usted puede seguir siendo procesado y debe ser procesado por lavado de dinero. Además, se le deben perseguir sus bienes en extinción de dominio, porque extinción de dominio no persigue personas, sino que bienes, en manos de quien estén. Entonces, esas justificaciones son un poco burdas y la población debe entender que si devuelven el dinero o que si prescribieron los 10 años, eso no implica que no cometieron el delito o que no deban ser procesados penalmente. 1. Y 2, cuando dice usted, es que de enriquecimiento ilícito del juicio civil no salen, dice. Miren, si es que para llegar al juicio por enriquecimiento ilícito, primero hay que salir de la sección de probidad a la corte en pleno, para que sea la corte en pleno la que determine que va para juicio o no. Es decir, solo para llegar al juicio por enriquecimiento ilícito es dificilísimo. Que salga de la sección de probidad, que llegue al pleno, que salga del pleno, que salga del juicio de enriquecimiento ilícito. Es todo un camino que en El Salvador nunca se ha recorrido porque no se tiene la voluntad. Ahora, también hacen falta recursos, hay que reconocerlo. La mora de 10 años que tiene la sección de probidad, y yo voy a insistir mucho con la sección de probidad porque no hay funcionario público en El Salvador que no esté obligado a rendir su declaración jurada antes de entrar a tomar posesión del cargo. Desde la oposición se agarra el tema de atacar el hecho de que yo persigo la corrupción del pasado, pero me hago del ojo pacho con la corrupción presente, ¿verdad? Y ese es digamos que la muletilla que se agarra para poder decir que verdaderamente no les interesa combatir la corrupción, sino que hacer una cacería de brujas. De cómo se puede trabajar en ese sentido o pretender verdaderamente mandar un mensaje que aquí se va... Es bien fácil y eso es voluntad, porque, vaya, hay una persona que en redes no ha dejado de ser tendencia desde hace varias semanas. Y la gente, así como nos tienen acostumbrados que todos disfrutamos los famosos 3 doritos de la policía. Acaban de capturar al borrachito que le empezó a dar duro a todos los carros para atrás y para adelante. Ya apareció detenido. Detuvieron al de la taquería en Antiguo Cuscatlán.
Detuvieron también a los motorratas. A los motorratas. Ya los detuvieron. Ya los detuvieron. Pero hay 3 doritos que todavía siguen debiendo contra gente o personas que ahí está, evidente. Entonces, ese tipo de cosas son las que fomentan ese tipo de discursos. Si no se actúa en todos los casos por igual, ¿por qué no tenemos esos 3 doritos contra esas personas, por ejemplo? Entonces, eso es lo que habilita a que se hagan críticas fuertes de selectividad, de que es una guerra selectiva contra la corrupción, porque no se sientan a todos los que deberían de sentarse. Y es cierto que hay casos que son muchísimo más complejos, que requieren más investigación, pero también es cierto que ya llevamos mucho tiempo de la nueva administración, de que todas las instituciones están trabajando conjuntamente, entonces hay personas que la gente exige, se sienten que representan a una población cuando las encuestas no le dan, pero ni siquiera el 5% de los resultados a favor. Entonces se han quedado diciendo es inconstitucional, lo cual es completamente falso, le están mintiendo, pero de una forma tan descarada a la gente, y yo creo que lo saben. Es un tema de legalidad completamente superado, pero que no les gusta y no lo van a reconocer jamás, porque entonces ellos ya no tendrían ninguna opción. Ahora, dígame una cosa, si desde su punto de vista, porque no solo lo he escuchado de usted, lo he escuchado de otros abogados, pasemos la página, ese es un tema superado, ya no tenemos por qué estar hablando y abogados porque ya hay una habilitación legal. Es que, vaya, en resumen o en chiquito, la postulación nuevamente del presidente para una elección continua, que es lo que la Constitución nosotros sabemos que literalmente dice no se puede reelegir de forma continua, prácticamente así lo dice en varios artículos. Entonces, ¿cuál es? Esa es una prohibición legal, igual que la había con el tema de los no partidarios. Igual que, por ejemplo, el mismo ejemplo voy a poner, el señor Parada con la señora Celia tendrían que haber sido candidatos a la presidencia no partidarios, que ellos no se sienten, y ellos lo dicen, de medio en medio dicen, sí, no representamos a nuestro tiempo no nos representa a nosotros. Están defraudando al electorado que pueda votar por ellos porque no están representando los valores del partido. Pero lo ideal hubiera sido que ellos fueran no partidarios, pero hay una prohibición expresa en la Constitución. Entonces son 3 ejemplos claros, uno del pasado, uno del presente y uno del futuro. Yo creería que la sala debería de habilitar vía interpretación la participación de candidatos no partidarios para la presidencia. Ellos hubieran sido esos candidatos, ideales, apoyados por movimientos de personas ciudadanas, civiles, organizadas, ¿verdad? Entonces, en el pasado tuvimos los no partidarios, prohibición expresa de cláusula pétrea, en el presente tenemos la habilitación a la inscripción del presidente y en el futuro podemos tener la inscripción de candidatos no partidarios. Entonces, lo que tenemos es un impasse legal que es superado a través de la interpretación constitucional por el ente único que puede hacer esa interpretación, la sala. La oposición tuvo que haberse conectado con el proyecto de diputaciones. Es decir, lo más lógico era que hubieran buscado que el partido oficialista no tuviera la mayoría absoluta, ni siquiera la calificada, ni siquiera la mayoría simple. Pero se perdieron en el rumbo porque no reconocen los errores, porque la culpa se la quieren echar a todo mundo, pero no van a reconocer que los errores son de ellos, que la corrupción que arrastran, de la que no se desligan, no les permite que la gente les vuelva a comenzar a creer. Entonces, por eso es que ellos son insignificantes en términos electorales, que por eso es que en las encuestas han salido, han estado saliendo, siguen saliendo y van a terminar en esos lugares donde están, que ni siquiera sumados ellos, más estos aspectos que no se cuentan ya a la hora de repartir escaños, pero si sumamos el abstencionismo, más el voto nulo, más todos los partidos juntos, no llegan a la aprobación que tiene tanto el presidente como el partido oficialista. Entonces, esa lectura, yo iría corriendo a la universidad donde el doctor hizo esa encuesta y a pedir el respaldo de toda esa investigación para ver, bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo mal que todavía no comienzan a creernos? Pero en lugar de hacer eso, sigamos metidos mintiéndole a la gente, diciéndole que la candidatura es inconstitucional, sigamos diciéndole a la gente que vamos a hacer la única candidatura constitucionalmente aceptada, sigamos diciéndole a la gente un montón de cosas en lugar de trabajar en sus errores. Están viendo hacia dónde tiran toda la culpabilidad en lugar de reconocer, reorganizarse y ejecutar una planificación hecha concienzudamente. Pero si ellos, es como cuando uno tiene un problema o algún problema psicológico,
Pero si usted no puede ir al psicólogo, si usted no acepta primero que tiene ese problema. Yo pongo el ejemplo del alcohólico. Ah, también. El alcohólico que no acepta que es alcohólico. Sí. No va a buscar ayuda nunca, y si la busca no va a tener resultados porque no la está reconociendo. Exactamente el idéntico. ejemplo del alcohólico Mientras esta gente no entienda que el problema son ellos, que el problema es que siguen tapando, siguen cubriendo y siguen protegiendo la corrupción de gente que ni siquiera tiene nada que ver con ellos. Es que si yo llego, a mí no me representan los partidos políticos, pero si yo me afilio a un partido político y ese partido político tiene historia de corrupción de otros funcionarios, yo me voy a desligar de ellos, especialmente si están en el ojo de huracán, como el señor Romero que acaba de ser, pero salir en una posición de partido del señor diciendo esto es una tapadera o esto es una guerra contra la disidencia, contra los que pensamos diferentes, una persecución política, en lugar de reconocer, mire, no, yo no voy a responder por la corrupción de otros y yo porque voy a manchar mi nombre, porque otro vino atrás y es del mismo partido. No hay que confundir amistad, cariño que se le pueda tener. Si el otro, cada quien es responsable de sus propios actos. Por supuesto, si ya fue habilitado legalmente por la Sala Constitucional, que es el ente encargado para ello, lo lógico es que se inscriba. Bueno, y lo lógico es que lo inscriba. Digo, porque hay una esperanza dentro de la oposición de que el Tribunal Supremo Electoral no la inscriba. Imagínense que decadente debe ser que yo estoy esperanzado a que mi competencia se retire en lugar de trabajar y ganarme yo el puesto del cariño de la gente. Si queremos todo regalado, no se puede. Hay que trabajar, especialmente si tenemos esa historia de corrupción arrastrada. Tienen que trabajar todavía el doble. Sí, el triple. Triple, tal vez, pero si mi esperanza es, tal vez no se inscribe el presidente, ¿verdad? O tal vez no lo inscriben. Estamos realmente mal. Esa es una falacia. Ya sabemos que la interpretación que hace la sala en todo tipo de resoluciones es la interpretación que deben entender todas las autoridades. Sencillo. Ir a dar la vuelta, digamos, en el escenario que el Tribunal Supremo Electoral decidiera por mayoría no inscribir la candidatura, un escenario hipotético. Lo que va a pasar es que va a dar la vuelta en la sala otra vez. Y la sala ya sentó su posición, la sala ya interpretó eso. No va a reinterpretar la misma sala de una forma diferente. Sería bastante... Puede darse, pero sería demasiado extraño que la misma sala le dé vuelta a su interpretación. La sala ya se pronunció en ese punto. Entonces, ¿qué gana el tribunal con llevar esto? Porque esto, aunque ellos digan algo, termina siempre en la sala. Entonces, ¿cuál es el objeto? El objeto que buscan las oposiciones partidarias y no partidarias es el boom internacional, porque ellos dicen, es que aquí puede pasar otra Guatemala. O sea, ellos están creyendo que tenemos las condiciones de Guatemala. Así es que en Guatemala, ¿quién quería a Sandra Torres de presidente? En El Salvador, ¿quién no quiere a Nayib Bukele de presidente de nuevo? Es una minoría. Entonces, son circunstancias completamente diferentes. Aparte de eso, hay una habilitación legal. No es que la gente lo quiera así, es que hay una habilitación legal, como la hubo en los no partidarios para diputados, como la puede haber para el presidente no partidario en el futuro. Actualmente es que es un impasse legal, porque no estamos hablando que una reelección continua sea algo catastrófico, si en un montón de países en el mundo lo hay. Entonces lo que había en El Salvador era un impasse legal. Ahora, ¿cómo se puede entender eso? Porque como que está creciendo. Como ya no están las pandillas, ahora pueden regresar. Ahora ya es más, regresan, pero también es más visible, porque siempre era un objeto de robos en cualquier parte. Sí, claro. Lo que sucede es que eran invisibilizados, es como el tema de los feminicidios. No es que ahora hay más o que ahora pasa más, sino que ahora son más visibles. Bueno, también con los pandilleros habían más, es cierto, pero eran invisibilizados porque toda la trama de los terroristas invisibilizaba el tema del feminicidio. Ahora es más visible y ahora hay menos impunidad en ese aspecto, incluso en los otros temas del raterismo. Vemos que las autoridades están actuando de manera rápida para poder detener a las personas. Y el uso de las tecnologías, cómo las tecnologías y las redes, cómo son de útiles en estos asuntos, porque realmente la efectividad de la policía es por los recursos que tiene ahora, tecnológicos. Y por eso es que están siendo bastante eficaces. Y la ciudadanía también denunciando, tomando videos y denunciando. Vaya, por ejemplo, estos motorratas, ¿verdad? Sí. Que lo grabaron. Van de espaldas. Sí. Pero ¿cómo lo siguieron? Es porque ya tienen todo el circuito de la inteligencia de los chinos que ya les pueden seguir la trayectoria a todos estos. Y me imagino también con el tema de
los semáforos Por inteligentes. eso, ahí me refiero. Ajá. La localización ahora es bastante sencilla y les pueden seguir el rastro. Ajá. Sí. Mire, habrá un momento, porque la verdad que usted ve que la gente dice que no quiten el régimen de excepción, ¿verdad? Pero... habrá un momento que hay que Ajá, quitarlo. ajá. Lo que sucede es que en cuanto a cambio de culturas, nosotros los salvadoreños somos especiales, ¿verdad? Y tenemos que cambiar una cultura de empoderamiento terrorista y trasladarla a un empoderamiento ciudadano. Esa transición no es sencilla, no es cuestión de el régimen, la Constitución solo me dice que 30 días y prorrogable una vez más. Es en la medida en la que siga siendo necesario, y yo pienso que en el tema del empoderamiento, especialmente allí, del traslado del empoderamiento que tenía el terrorista, este es mi territorio, esta es mi gente, aquí mando yo, hacia la ciudadanía, este no manda, este es mi territorio, aquí mandamos los salvadoreños honestos, y aquí si yo te descubro, yo te denuncio. Esa cultura de denuncia que todavía se está trabajando, porque hay gente que todavía le tiene miedo al que sigue oculto por ahí cerca de su casa, que usan el agua para bañarse de las casas de los vecinos, se llegan a meter cuando están trabajando, se comen las comidas, andan de rateritos. Sí. Entonces, pero saben, hay muchos así, y las personas todavía sienten temor de denunciarlos porque creen que van a regresar a matarlos en 2 semanas. Entonces, ese empoderamiento me parece que todavía hace necesario el régimen. Sí,